Gracias, señora presidenta. Usted, señor Marlaska, cree que la polémica por las excarcelaciones de violadores con la ley del sí es sí y regular al dictado de los delincuentes los delitos de sedición y malversación iban a tapar y olvidar su responsabilidad política por la tragedia de Melilla. Pero se equivoca. No hay escándalo suficiente del sanchismo para ocultar su responsabilidad política por mentir con 23 muertos y más de 77 desaparecidos. Ni tan siquiera el asalto al Poder Judicial que pretendieron con nocturnidad. Hace años, usted fue un juez que defendió dignamente la ley y el Estado de Derecho, que actuó con firmeza frente al terrorismo. Debía formar parte, entonces, de eso que su Gobierno y su partido llaman la derecha judicial y que, por cierto, es usted la prueba viviente de que no es más que una falacia, sentado en el Gobierno del PSOE y Podemos, quien hace pocos años fuera vocal del Consejo General del Poder Judicial propuesto por otra mayoría. ¿Cuál ha sido su precio, señor Marlaska? ¿Poder? ¿Fama? ¿Cuáles son las 30 monedas de plata por las que ha traicionado usted la noble causa a la que sirvió como juez? Atacando ahora y deslegitimando al Consejo del Poder Judicial del que usted formó parte. Muchos españoles se preguntan, nos preguntamos, ¿cuándo el político Marlaska acabó con el juez Marlaska? Señor Marlaska, hoy le interpelamos porque en su pasada comparecencia sus respuestas fueron una serie de excusas, verdades a medias y mentiras descaradas. Mire, según una encuesta publicada por El Español, el 72% de los españoles no cree su versión sobre la tragedia de Melilla. Por no creerle, no le cree ni su propio partido. Solo el 34% de los socialistas le creen. Pero no solo los españoles no le creen, el Defensor del Pueblo no cree su versión. Amnistía Internacional y las ONGs no creen su versión. La Comisaria Europea de Derechos Humanos no cree su versión. El Parlamento Europeo no cree su versión. Y usted, ante la llamada que le hacen para comparecer en el Parlamento Europeo, se niega a ir. Casi todos los medios de comunicación españoles a los que usted ataca por sus trabajos de investigación no creen su versión. Y todos los grupos parlamentarios aquí representados en el Congreso, excepto el PSOE, no creemos su versión. Si nadie le cree, ¿por qué sigue siendo ministro, señor Marlaska? ¿Por qué sigue aferrado al sillón envuelto en escándalos y mentiras? En la política de seguridad de este país hay un gran vacío en la gestión de fronteras, un gran vacío en la gestión de las prisiones y un gran vacío en la gestión de los mejores efectivos que alguien puede tener en su equipo, que son los policías y los guardias civiles. Ese vacío es casi tan grande como su soberbia y solo usted es el responsable. Señor ministro, la protección de las fronteras requiere políticas eficaces que combinen la firmeza frente a los asaltos violentos y el trato humanitario hacia el fenómeno de la inmigración a gran escala. Firmeza y humanidad. Usted ha demostrado que no tiene ni lo uno ni lo otro. Parece ser que la firmeza la ha dedicado a represaliar a los guardias civiles y policías que no son de su agrado, en vez de dotarles de medios personales y materiales para defender las fronteras en Ceuta y Melilla, viendo que cada vez los saltos violentos y masivos son más frecuentes. Y la humanidad solo la entiende para beneficiar a etarras sanguinarios que no se arrepienten de sus crímenes y no con los inmigrantes fallecidos y desaparecidos a los que usted hoy sigue negando. Usted se autoproclama defensor de los derechos humanos mientras oculta muertes de seres humanos en la frontera de Melilla. Usted pasó de autoproclamarse defensor de los derechos humanos y que acogían el Aquarius por razones humanitarias a pasar ahora a ocultar las muertes y desapariciones en la frontera de Melilla. En su comparecencia del pasado 30 de noviembre, usted dijo que España es un país de acogida para cualquier solicitante de asilo que llama a nuestras puertas, pero no puede permitir que nadie intente derribarla por las fuerzas. Afirmación que podemos compartir con usted, aunque son palabras que no se sujetan con los hechos. Señor ministro, tenemos conocimiento por la prensa que hay un joven sudanés de 24 años que sobrevivió a la tragedia de Melilla el pasado 24 de junio, que ha acudido a la Embajada Española en Rabat para pedir asilo. Alega persecución religiosa en su país y temor por su vida en Marruecos. Su padre y uno de sus hermanos fueron asesinados cuando él era un adolescente, en un ataque en el que él salió gravemente herido. Tras la matanza, huyó de su aldea y se refugió con parientes, pero estos acabaron amenazándole si no se convertía al Islam. Así que emprendió una huida en busca de un lugar seguro, hasta que acabó sumergido en la tragedia de Melilla.
Hoy, señor ministro, su vida en Marruecos corre peligro, por las razones que a nadie se nos escapa. Y usted, señor Marlaska, todavía no le abrió la puerta española que él, con urgencia y desesperación, está tocando. Haga algo, porque si no, le habremos dado 2 veces con la puerta en las narices. ¿Va usted a garantizar el derecho de asilo? ¿Qué va a pasar con este caso, señor Marlaska? Usted, como ministro responsable de la seguridad de las fronteras, nos ha fallado a todos y, en especial, le ha fallado a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que se enfrentan a la difícil misión de garantizar la seguridad fronteriza de Europa. Señor ministro, en Ceuta y Melilla, sencillamente, usted no tiene un plan de actuación, no tiene estrategia, ni se ha ocupado ni se ocupa nunca. Usted improvisa cada día. Su partido es el campeón de la demagogia en esta materia. Con Zapatero instalaron concertinas y sistemas de defensa en las vallas de Ceuta y Melilla e incluso enviaron a la Legión. Y cuando estaban en la oposición tuvimos que aguantar espectáculos como el de los diputados socialistas exhibiendo con impostura en esta Cámara trozos de concertina, esa misma concertina que había instalado el Gobierno socialista. En la oposición recurrieron ante el Tribunal Constitucional la única base jurídica del rechazo en frontera, que fue introducida por un Gobierno del Partido Popular. Y ahora, en el Gobierno, utilizan el rechazo más que nadie e incluso con la ayuda de las fuerzas marroquíes en territorio español. Por cierto, señor ministro, después de un año paralizada la ponencia de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, se nos convocó de urgencia para esta misma tarde continuar su derogación. ¿Va a derogar el rechazo en frontera, que es el último instrumento de protección de la Guardia Civil en Ceuta y Melilla? ¿Se va a atrever a eso después de la tragedia de Melilla? A 2 días de finalizar el periodo ordinario de sesiones, se va a tramitar la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, con urgencia, para que nadie se entere en Navidad. Sí, la deroga ahora cuando más acorralado está. Pero esto hará que usted, señor Marlaska, pasa a ser recordado como el ministro que antepuso su cabeza política a la seguridad de los españoles, que ante las mentiras en la grave tragedia de Melilla, viéndose acorralado por todos sus socios parlamentarios, decidió ceder y derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, dejando abandonados sin instrumentos para defenderse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los españoles, todo con tal de salvar su cabeza política. Será recordado como el ministro que se salvó políticamente a cambio de dejar una España más insegura. Usted se salvará, pero ustedes, derogando esta ley, no buscan solo desproteger a los guardias civiles y a los policías nacionales, sino que lo que busca usted y sus socios radicales es desarmarlos. Con Sánchez y con usted en el Ministerio, el caos es total. Los asaltos a las vallas se producen cada vez con más frecuencia y en mayor número, cada vez más violentos. La Guardia Civil está abandonada, sin efectivos y sin respaldo. La Policía Nacional lo mismo. Las ciudades de Ceuta y Melilla olvidadas por el Gobierno y la seguridad fronteriza relegada en la agenda de su ministerio, en el que las prioridades son otras: complacer a los socios de Bildu acercando terroristas, complacer a los socios independentistas retirando la Guardia Civil de Navarra y quitándoles competencias en Cataluña, purgar a quienes no son de su agrado y ocultar todo lo que hace y lo que no hace un ministro que se ha convertido en el más oscuro, arbitrario e ineficaz de cuantos hemos tenido, envuelto en la mentira permanente. Y todos los españoles nos hacemos una serie de preguntas que debería respondernos hoy aquí. ¿Cuál es el pacto que tiene usted con Marruecos? ¿Sus mentiras sobre la tragedia de Melilla son fruto de ese pacto, señor Marlaska? ¿Qué sabe Marruecos de usted y del señor Sánchez para tener que tapar la brutal actuación de Marruecos en Melilla? ¿Qué sabe Marruecos de usted y del señor Sánchez para que Sánchez dijera inmediatamente: las fuerzas de seguridad de Marruecos se han empleado a fondo, ha sido un asalto bien organizado y perpetrado, pero también bien resuelto? Resulta, señorías, preocupante la frialdad de las palabras del presidente del Gobierno ese día, intentando atropelladamente ocultar esta tragedia de extraordinaria magnitud, con 23 muertos y 77 desaparecidos. Cualquier afirmación con tal de que no se supiera la verdad. Y lo más triste, ¿qué sabe Marruecos de usted y del señor Sánchez para que ni tan siquiera defienda a la Guardia Civil de las recientes acusaciones tan graves que hace Marruecos sobre ellos? Señor Marlaska, finaliza el año y con él
el poco prestigio que le quedaba. Finaliza el año y con él sus mentiras, y así será recordado por los españoles como el ministro más mentiroso de la democracia. Usted es el responsable político de las mentiras en la tragedia de Melilla. Usted es el responsable de mentir y solo usted puede hacer algo para remediarlo. Lo primero, reconocer hoy aquí que mintió y pedir perdón a todos los españoles, pedir perdón a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y pedir perdón a todas las familias de los desaparecidos y fallecidos en la valla de Melilla. Y lo segundo, que debe hacer es dejar, y se lo digo con sinceridad, yo he sido una de esas diputadas que le votó a usted para el Consejo General del Poder Judicial. Yo soy de esas personas que apoyaba al juez Marlaska, no al ministro Marlaska. Entonces, hoy, con esa misma lealtad con la que mi partido en su momento le ha apoyado, le pedimos desde el Partido Popular que deje que su lugar lo ocupe alguien con capacidad, con voluntad y que defienda la verdad frente a esta tragedia en Melilla. A continuación, tiene la palabra el señor ministro de Interior. Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados. Señoría, para dar cumplida respuesta a la solicitud de interpelación que me formula el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, le he traído, señora Vázquez, algunas cosas que se las voy a hacer llegar en este pleno. Diario de sesiones de 27 de junio de 2022, donde atiendo a preguntas orales, a dos preguntas orales en el Pleno del Congreso, una de ellas formulada por su compañero del Grupo Popular, señor Bermúdez de Castro. Diario de sesiones del 21 de septiembre de 2022, en donde comparezco ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar también cuenta de los hechos acaecidos en Melilla. Documento número 2, que luego se los entregaremos. Dentro diario de sesiones, como he dicho también, de 21 de septiembre de 2022, en donde comparezco ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de los hechos acaecidos también en la valla de Melilla. Diario de sesiones de 15 de noviembre de 2022, en este caso del Senado, en donde respondo una pregunta oral formulada, seguro que usted también conoce, a su señoría el senador Filgueira Tellado. También diario de sesiones también del Senado de 22 de noviembre de 2022, documento en el que podrá consultar la respuesta a esta misma cuestión y además podrá ver un hecho histórico, que es a la persona que dicen que es el portavoz de Interior interviniente en el Senado, ya le digo, algo muy poco habitual. Y finalmente el diario de sesiones también de 30 de noviembre del Congreso de 2022, en donde comparezco ante este mismo Pleno para dar cuenta de los sucesos ante la aparición de nuevos artículos de opinión sobre esta cuestión. Estos 5 documentos se encontrará en los mismos una cronología exhaustiva y detallada de los sucesos que tuvieron lugar el 24 de junio. Encontrará la necesaria coherencia entre el relato de los hechos, porque sencillamente no hay otros. Por mucho que a usted, desde sus prejuicios hacia mí y hacia este Gobierno, lo que hemos podido observar hoy también detalladamente, o desde su verdad también preconcebida, le hubiese gustado que la realidad fuese otra, pero no lo es, señora Vázquez, no lo es. Y como no lo es, encontrará que los hechos del 24 de junio fueron unos sucesos trágicos que nunca debieron de haberse producido.
Encontrará que lo sucedido, señoría, fue un ataque violento e intolerable sobre nuestra frontera, que es la frontera de la Unión Europea. Encontrará que sí, que hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas. Encontrará también la empatía del Gobierno hacia las víctimas y la solidaridad con su familia. Y encontrará también que hubo que lamentar que 55 agentes de la Guardia Civil resultaran heridos de diversa consideración. Como heridos fueron también diversos miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes. Y encontrará que son unos hechos que sucedieron principalmente fuera de nuestro territorio nacional, razón por la cual no tuvimos que lamentar que ninguna tragedia tuviese lugar en nuestro país, porque sencillamente la Guardia Civil actuó de manera proporcionada para impedir que un grupo violento penetrase en territorio nacional. Ni más ni menos, señoría. Eso es lo que leerá, porque es lo que llevo diciendo desde el mismo día 24 de junio. Y lo repetiré las veces que sean necesarias, porque, insisto, esos son los hechos y no hay otros, por mucho que le pese. Y me parece que tanto su intervención en esta interpelación como todas las declaraciones que he seguido por parte de responsables de su partido, aunque creo que la palabra propagandistas e irresponsables con cargo público del Partido Popular se ajustaría más a la realidad de quienes son y de lo que dicen. Porque es grave, muy grave, señora presidenta, sembrar dudas sobre la actuación de la Guardia Civil, por mucho que digan que no. Unas dudas que se suman a la trayectoria de su partido, porque verá, con ustedes cada día había 5 agentes menos cada día de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que la sociedad española se sintiese evidentemente más insegura. Con ustedes no había inversiones en mejorar la seguridad de nuestras infraestructuras fronterizas. Nosotros hemos invertido en 4 años más de 50 millones de euros en las fronteras de Ceuta y Melilla, simplemente en infraestructuras. Con ustedes no había vehículos, no había coches, no había equipos, no había medios para que nuestros agentes hiciesen de forma más efectiva su trabajo. Con ustedes lo que había era un Ministerio del Interior desprestigiado, un uso irregular de sus medios y menos recursos para proteger nuestras calles, nuestras fronteras. Esos son sus hechos, señoría. El abandono y hoy el intento de desprestigiar la labor de la Guardia Civil, por mucho que se empeñe en decir lo contrario, y de sus hechos no cabe deducir otra cuestión, de los hechos que usted ha relatado. Esa es su trayectoria: abandono, recortes y desprestigio. Y ustedes lo han hecho por mucho que hoy venga aquí a erigirse en portavoz de ellos. Mire, conoce, ¿verdad?, al señor Esteban González Pons. Lo conoce, le suena de algo, ¿no? Pues mire, parafraseando a otro ilustre gallego de su partido, ese señor del que usted le hablo, dijo algo tan grave como esto y no hace mucho. Abro comillas. Es muy grave que se oculten heridos y muertes en territorio nacional, que se niegue auxilio y atención a los que están muriendo en nuestro país y que se permita que gendarmes marroquíes entren en España a llevarse a los heridos y a los muertos. Es decir, el Partido Popular, por boca de su portavoz y seguramente por sugerencia escrita de quien es responsable de Interior, acusa a la Guardia Civil de 3 cosas en esas declaraciones y no se puede deducir lo contrario. Primero, ocultar información sobre heridos y fallecidos en nuestro territorio. Segundo, de no asistir a las personas heridas. Tercero, de permitir el traslado ilegal de fallecidos fuera del territorio nacional. Señoría, ¿quiénes se creen que son ustedes para hablar así de empleados públicos, para hablar así de la Guardia Civil, quien protege nuestras fronteras? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a disculparse? ¿Cuándo van a reprobar las declaraciones del señor González Pons? ¿O es que también me las he inventado? ¿Es que ese entrecomillado no es? Pues tráiganlas redactadas. Traigan ese vídeo, porque son 3 falsedades, 3 mentiras, 3 injurias a nuestros empleados públicos que ustedes de su sede pagada como fue pagada, dijeron y no han rectificado al día de hoy.
Y tengan claro que yo, que llevo en el servicio público más de 35 años y lo seguiré siendo, actúo evidentemente de otra forma. Y como ministro del Interior, que lo soy en la actualidad también. Como responsable público de la labor de la Guardia Civil, también. Como persona que dio la orden de proteger nuestra frontera cuando recibió un ataque violento, también. Y no voy a callarme y me voy a poner siempre delante de la Guardia Civil y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Nacional, no detrás, como hacían ustedes, tapándose la cara, pero sí utilizándoles. Eso jamás lo hará este ministro del Interior, sino que evidentemente donde haya que ir, irá por delante de ellos. Me van a tener, y siendo un orgullo y un honor, me van a tener enfrente a mí y, como les dije, a todo el Grupo Parlamentario Socialista. Es muy grave sembrar ese tipo de dudas sobre la actuación de la Guardia Civil. Y de esas expresiones no se puede deducir otra cuestión. Lo siento, es así. Como grave e irresponsable es manipular la realidad e intentar enfrentar a unas instituciones con otras. Manipular la realidad como ha hecho usted, como ha hecho su partido desde el 24 de junio. Primero, negando la empatía del Gobierno hacia las víctimas. Mentira, y ahí está en la hemeroteca. Segundo, retorciendo el trabajo de la investigación tan profesional, objetiva y seria de instituciones como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía General del Estado. Y eso ustedes lo han practicado. Le doy algunos ejemplos. Abro comillas. Hasta el Defensor del Pueblo dice que Marlaska mintió. Cierro comillas. Se dijo por parte de la Secretaria Nacional de Interior de su partido el pasado 14 de noviembre. Ese mismo día, ni yo, ni mi equipo, ni ningún departamento del Gobierno, no, el propio Defensor del Pueblo dice que se trata de un documento de hace más de un mes. Dice que la Secretaría General del Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado de Seguridad le ha dado respuesta y dice lo más importante, que aún no se había pronunciado al respecto. Esa manipulación sigue aún en las redes sociales de su responsable de Interior, como cuando ustedes manipulan hablando de ocultación de vídeos, señoría. Mire, yo sé que usted, que es una política profesional desde hace tiempo, como ha referido, pueda no saber algo que es normal y común. En una investigación es normal que quien investiga pida más información, cosa que es normal, y los requerimientos fueron atendidos, como los ha cumplido hacia el Parlamento, concretamente hacia esta Cámara, además de 4 comparecencias, además de 5 preguntas orales, además de centenares de preguntas escritas formuladas al Gobierno. Además, los miembros de la Comisión, como usted, de Interior, estuvieron en la comandancia de la Guardia Civil de Melilla, en el puesto fronterizo, donde se les dieron las explicaciones precisas. Y si quizá usted no escuchó todas en aquel momento, es porque prefirió en un momento ausentarse, dejar al responsable de la Guardia Civil y ir a hacer algunas manifestaciones. Mire, eso es así, como que también se puso a disposición de la Comisión de Interior los vídeos con 8 horas de grabación, toda la grabación. Y, evidentemente, ustedes también, en ese sentido, decidieron ausentarse o no verlas en su integridad, en su derecho. Una deriva, la suya y la de su partido, le vuelvo a decir, preocupante. Llevan ustedes semanas intentando desprestigiar a este equipo del Ministerio del Interior, pero utilizando de una forma soez a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil. Es así, como durante la semana pasada intentó hacer algo tan grave como intentar socavar la legitimidad del Gobierno de España. Son ustedes realmente unos irresponsables que se dedican a practicar la política de la tierra quemada, que lo único que hace es miserabilizar el debate y el normal funcionamiento de las instituciones. Voy terminando. Para usted todo vale, ya sea negar la legitimidad democrática y parlamentaria del Gobierno, ya sea bloquear el funcionamiento de los órganos constitucionales o ya sea cuestionar la actuación de la Guardia Civil, que, insisto, fue impecable, profesional y absolutamente proporcionada. Tiene que terminar, señor ministro. Termino ya, Presidenta. Gracias. Ustedes, en su segundo turno, la réplica, tiene la obligación, entiendo yo, de dar explicaciones sobre sus insidias hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, sobre todo, tienen la oportunidad de abandonar esa actitud impropia de un partido que se dice de Estado y de abrigarse en valores democráticos, que cada vez los están perdiendo, y constitucionales, en una política como es la fronteriza, que también debería ser de Estado. Pero para ustedes eso ya no existe. Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Vázquez Blanco. Gracias, señor presidente. Señora presidenta. Señor Marlaska, aquí el único que tiene que dar explicaciones es usted, no es la diputada del Partido Popular, es usted, que para eso le interpelamos a usted. Mire, me traía 5 documentos, sí, 5 documentos que los tengo yo, todos subrayados, estudiados, cosa que usted no debió de hacer, en los 5 miente usted, en los 5. Y mire, lo suyo son artículos de opinión, no artículos de investigación, que desmontaron sus mentiras. Eso que usted ahora está intentando denigrar a los medios de comunicación y a la gente que se ha dedicado a investigar. Usted tiene una capacidad de mentir y no inmutarse, digna de reconocimiento, de verdad, digna de reconocimiento. Mire, usted es el único que utilizó y está utilizando a la Guardia Civil para no dar la cara por la tragedia de Melilla. Usted es el único que ha puesto el futuro de la Guardia Civil en manos de Bildu. ¿Qué lecciones me va a dar usted, señor Marlaska, cuando acaba de traicionar a la Guardia Civil en Navarra, cuando le va a dar competencias en Cataluña en materia de explosivos y en seguridad marítima? ¿Qué lecciones va a dar usted, señor Marlaska? Y mire, ¿no es consciente usted del ridículo que hizo y que sigue haciendo hoy con sus mentiras sobre la tragedia de Melilla? Tras su última comparecencia, consiguió que todos los medios nacionales, es decir, todos los medios de comunicación, han dicho que usted mintió. Es decir, ha quedado en evidencia. Señor Marlaska, de verdad, viendo su forma de comportarse, he llegado a la conclusión de que probablemente, sin saberlo, Sánchez nombró a la persona idónea para ser el ministro del Interior de su gobierno. Usted ha encajado perfectamente en el perfil de político sin valores, sin escrúpulos, que necesitaba un líder como el señor Sánchez, con tanto ego como ambición. Un ejecutor que no tiene reparos en hacer lo que en cada momento espera su líder y al que nada le estorba para demostrar que es quien tiene el poder. Hoy, volviendo a mentir, lleva desde junio mintiendo simplemente para ocultar y tapar las agresiones de Marruecos en Melilla y en territorio español. De verdad, y aún encima, cuando lo veo reírse, es que de verdad no se le quita esa sonrisa cínica que tiene cuando yo intervengo y cada vez que se lo recordamos en el hemiciclo. Y mire, le digo una cosa. Le he preguntado. Señora Zaida, por favor, no interpele a la presidencia. Continúe. Y, señor Marlaska, ¿va a defender el derecho de asilo del joven sudanés? ¿Sí o no? ¿O va a volver a darle con la puerta otra vez, señor Marlaska? Mire, señor Marlaska, la mentira en democracia es inaceptable. Por eso les anuncio, señorías, que presentamos y presentaremos a esta Cámara la moción con la reprobación del ministro Marlaska y que espero que la mayoría de los grupos parlamentarios que no creen las mentiras de Marlaska sobre la tragedia de Melilla apoyen la reprobación. Señor Marlaska, le refresco la memoria. Miren, le reprobamos por mentir. Le reprobamos por abandonar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en Melilla. Le reprobamos porque de un dispositivo de 120 agentes, la mitad resultaron heridos por carecer de medios para defender la frontera. Le reprobamos por no dar la cara y esconderse utilizando a la Guardia Civil. Le reprobamos por ocultar la tragedia humanitaria más grande en una frontera española. Le reprobamos por no defender los derechos humanos. Le reprobamos por no garantizar el derecho de asilo. Le reprobamos por respeto a quienes perdieron la vida en la valla de Melilla. Le reprobamos por ocultar la brutal actuación de Marruecos en suelo español. Le reprobamos por decir que las autoridades marroquíes alertaron de la llegada masiva de inmigrantes a la Guardia Civil cuando es falso. Le reprobamos por ocultar 470 rechazos en frontera. Le reprobamos por ocultarnos grabaciones que hoy vuelvo a decir que hay 8 horas. ¿Dónde está esa hora y media que usted nos está ocultando, señor Marlaska? ¿Dónde está? Queremos verla, porque esa nunca nos la han enseñado.
Le reprobamos por negar que existieran víctimas mortales en zona española. Le reprobamos por ocultar información al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía. Le reprobamos por negar la entrada y actuación en España de fuerzas marroquíes. Le reprobamos por su errática política migratoria. Le reprobamos porque usted no debe seguir ni un minuto más de ministro. Y, señor Marlaska, si no quiere esperar a su reprobación en el mes de febrero, le recuerdo que las mentiras en democracia se pagan con dimisiones. Por respeto a la verdad, por respeto a la decencia política y por respeto a nuestra democracia, váyase ya, señor Marlaska.